Bienvenidos, guerreros y seguidores de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Prepárense para un viaje lleno de aventuras y misterios, comencemos. En el pasado, Benbu conoce a Jing Li en una aldea protegida por una barrera mágica y se casan. Tienen 2 hijos, Shang-Chi y Xialing. La paz familiar se ve amenazada cuando Benbu regresa a la organización de los 10 anillos. Shang-Chi, viviendo como Shaun en San Francisco, es atacado en un autobús con Katy por matones que buscan robarle un collar. Shang-Chi derrota a los atacantes, pero deben huir. Después de revelar su identidad a Katy, Shang-Chi viaja con ella a China para enfrentar su pasado y detener a su padre, Benbu, quien busca una entrada mística al reino de su difunta esposa. En Macao, visitan a la tía de Shang-Chi, Nan, quien revela la verdadera historia familiar. Benbu, usando los 10 anillos, libera al Dweller in Darkness, quien ataca Ta Lo. Shang-Chi y Katy van a Ta Lo, donde conocen a la hermana de Shang-Chi, Xialing. Durante la batalla, Shang-Chi derrota al Dweller in Darkness. Benbu es arrastrado al reino místico y derrotado, y Shang-Chi decide quedarse en Ta Lo. Shang-Chi, adaptándose a su nueva vida en Ta Lo, descubre sus habilidades recién adquiridas. Mientras tanto, en San Francisco, Katy recibe un mensaje anónimo sobre la necesidad de ayuda de Shang-Chi. Ambos viajan a Macao para encontrar un traficante de arte que podría tener información sobre los 10 anillos. Descubren que los anillos fueron robados por la Hermandad de los Escorpión y están siendo llevados a un lugar seguro. Shang-Chi y Katy se unen a la Hermandad para recuperar los 10 anillos, pero son emboscados por Benbu, que ha regresado y busca venganza. Se desata una intensa batalla, con Shang-Chi y Katy enfrentándose a los secuaces de Benbu y luchando una vez más contra su padre. Durante la batalla final, Shang-Chi derrota a su padre, Benbu, y recupera los 10 anillos. Aunque la victoria es agridulce debido a la muerte de Benbu, padre e hijo se reconcilian. Shang-Chi decide llevar los anillos de regreso a Ta Lo para proteger a su pueblo y honrar a su familia. Al regresar con Katy y los anillos, son recibidos con celebraciones. Shang-Chi se reencuentra con su familia, incluida su hermana Xialing, quien guarda resentimiento por ser dejada atrás por Benbu. Una figura misteriosa, el verdadero mandarín, observa a Shang-Chi interesado en los 10 anillos. Shang-Chi, decidido a honrar a su padre, entrena con los anillos para dominar su poder y se conecta más con su herencia y familia. La paz en Ta Lo se ve amenazada cuando la Hermandad de los Escorpión ataca el reino en un intento de apoderarse de los 10 anillos. Shang-Chi y su familia luchan valientemente contra los invasores. En medio de la batalla, Shang-Chi se enfrenta al mandarín y descubre la verdadera historia detrás de los 10 anillos, artefactos antiguos creados por un ser celestial para proteger a la humanidad de las fuerzas oscuras. Shang-Chi logra derrotar al mandarín y asegurar los 10 anillos, pero a un costo personal. Se despide de su familia y amigos, decidido a proteger a la Tierra y seguir su propio camino como héroe. Shang-Chi regresa a San Francisco con Katy después de los eventos en Ta Lo y ambos intentan retomar sus vidas normales. Sin embargo, Shang-Chi se siente inquieto por el poder de los 10 anillos y su responsabilidad de protegerlos. Mientras tanto, la Hermandad de los Escorpión sigue activa y planea recuperar los 10 anillos. Xialing, la líder de la Hermandad, se revela como la nueva poseedora de los 10 anillos después de la muerte de su padre, Benbu. Xialing busca venganza por la muerte de su padre y está dispuesta a usar los 10 anillos para lograrlo. Enfrentando a la Hermandad de los Escorpión, Shang-Chi, Katy y Xialing luchan juntos. Shang-Chi intenta convencer a Xialing de abandonar la venganza, mientras Katy enfatiza el valor de la familia y el amor. A pesar de sus diferencias, se unen para derrotar a la Hermandad y proteger los 10 anillos. Xialing renuncia a su sed de venganza y acepta el legado de su padre de manera positiva. Shang-Chi y Katy se despiden de Xialing, volviendo sus vidas con la determinación de proteger a otros y enfrentar cualquier desafío. Aunque venció a la Hermandad, Shang-Chi se debate, sintiendo la responsabilidad como poseedor de los 10 anillos. Katy se acerca a Shang-Chi para apoyarlo en su nueva vida y asegurarse de que estén preparados para lo que pueda venir. La tranquilidad se ve interrumpida cuando descubren que la Sociedad de los 10 Anillos ha resurgido, liderada por un nuevo y poderoso enemigo que busca reclamar los 10 anillos y usarlos para sus propios fines nefastos. Shang-Chi, Katy,
Xialin y algunos aliados inesperados se unen para enfrentarse a la Sociedad de los 10 Anillos y proteger los anillos de caer en manos equivocadas. En la épica y desafiante batalla final, Shang-Chi muestra valentía y habilidad al enfrentar al líder de la Sociedad de los 10 Anillos y sus fuerzas. Con la ayuda de sus amigos y aliados, derrota al enemigo y asegura la protección de los 10 Anillos. Shang-Chi acepta su destino como poseedor de los 10 Anillos y reconoce la importancia de su familia y amigos. Juntos, se preparan para enfrentar el futuro, sabiendo que son más fuertes juntos y están listos para cualquier desafío. Y así concluye la emocionante saga de Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. No se pierdan nuestras futuras entregas. Hasta pronto, guerreros. Que la fuerza y el equilibrio estén siempre de su lado. Besos en sus colas.